Y onda chicos, yo soy MyWorlds y hoy les traigo unos cuantos tips y trucos de los cuales les aseguro que los harán más pro players, ya que pues esto lo hacen los pro players. Algunos de estos tips son súper básicos, otros intermedios y algunos más avanzados, así que prepárate y vamos a ello. Vale, pues vamos a empezar por los más básicos. En el primer tip vamos a ver cómo saltar sobre objetos de forma veloz. Estoy seguro que a muchos, y me incluyo, nos han matado mientras subimos hacia una superficie porque el personaje tarda 1 año y medio más 4 temporadas en subir a ello, como vemos en este caso. Entonces, ¿cómo acortar ese tiempo de animación? Pues es muy simple, en vez de apegarte al objeto o superficie al que quieres subir, cuando estés un tanto alejado vas a utilizar el deslizado y salto hacia ese objeto como vemos en este ejemplo. Esto hace que el tiempo de dicha animación se reduzca más de un 50%. Vamos a ver una comparativa entre ambos casos y su tiempo de animación. Como podemos notar en el caso de la izquierda, que es la animación larga, nos hemos tardado 2 segundos en subir a dicha superficie, mientras que en el caso de la derecha solo hemos tardado 25 milisegundos, es decir que nos hemos ahorrado 1,5 segundos en subir a tal superficie, lo cual nos viene perfecto para cuando tenemos enemigos alrededor. En el segundo tip vamos a ver cómo localizar adrenalinas en suministros sin abrirlos. Este truco es súper sencillo, lo único que vas a hacer es localizar la caja de suministros y vamos a marcarla con el botón que usamos para marcar dónde hay enemigos, etc. Entonces, si el suministro te lanza una marca de color azul, quiere decir que en ese suministro no hay adrenalinas. Mientras que de lo contrario, si el suministro te lanza una marca morada, quiere decir que en ese sí hay adrenalinas. Esto es de mucha ayuda para cuando andamos por el mapa en busca específicamente de alguna adrenalina y no queremos perder el tiempo revisando cada suministro de medicina que nos encontramos para ver si tiene o no tiene adrenalina. En el tercer tip vamos a ver cómo usar medicinas mientras subimos la tirolesa o tirolina como lo conozcas. Pero antes que nada, todos los créditos de este tip a mi amigo Blue Legend, ya que de él lo he aprendido. Ahora bien, este es un tip intermedio en el que debes ser rápido con los botones. Lo que tendrás que hacer es que al momento justo de presionar el botón para subir la tirolesa, tienes que abrir la mochila, seleccionar la medicina y presionar el botón usar. Así el personaje se empezará a curar mientras llega a su destino. Así que practícalo hasta que te salga de manera rápida y fluida, ya que al comienzo puede que te enrolles un poco en el proceso. En el cuarto tip vamos a ver cómo tener un salto prolongado desde el avión, esquivando montañas. Este es un tip más avanzado en el cual debes tener en cuenta el saber planear en diagonal. Si aún no sabes cómo hacer esto, ya tengo un vídeo en el canal en el que explico cómo hacerlo, el cual te estará apareciendo en la tarjeta de arriba o te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Teniendo eso en cuenta, prosigamos. Este tip sirve mucho para los que juegan partidas privadas, ya que es donde más se suele buscar lugares lejanos para empezar a lootear. Entonces, si no saben cómo esquivar las montañas que hayan de por medio, pueden que se queden a medias como vemos en este ejemplo. Así que para realizar este truco deben tener sí o sí el aéreo transportado como operador si quieren obtener la mayor distancia de vuelo posible. Una vez en el avión, cuando abrimos el minimapa y seleccionamos el lugar a donde queremos caer, vamos a esperar una distancia considerable para lanzarnos, la cual puede ser de 1700 a 1300 metros, dependiendo de la situación. Otra de las cosas que deberemos de tener en cuenta serán las ubicaciones de las montañas. Debemos evitar pasar por encima de ellas, por lo que usaremos los lugares llanos como las carreteras y lagos a nuestro favor. Así que vamos a ver cómo hacerlo.
En el momento de empezar a planear en diagonal, debemos ir checando el minimapa sin abrirlo y nuestro alrededor. Utilizaremos este ojito para fijar la posición del personaje cuando vayamos por lugares llanos y lo soltaremos para cambiar la posición de vuelo con la cámara cuando nos acerquemos a montañas, para así evitarlas. Todo esto manteniendo el joystick fijo en diagonal. Lo único que vamos a mover será la cámara para cambiar de posición y el ojito para fijar la posición que queremos mantener. Así el personaje no se nos va a un lugar que no queremos. Si no entiendes lo que quiero decir con el joystick en diagonal, el ojito y la cámara, es porque no has visto el video que te mandé a ver hace un rato. Así que no me culpes. Acá tenemos otro ejemplo en el que quiero llegar a base de radar, pero el avión pasa muy lejos y hay montañas de por medio. Me lanzo a unos 1700 metros de distancia aproximadamente y luego de checar mi entorno, la única ventaja de lugares llanos que puedo ver es la del mar. Por lo tanto, por ahí es por donde hay que planear. Recuerden, agarramos el ojito para ver hacia dónde vamos y fijar la posición del personaje. Lo soltamos para cambiar de posición con la cámara y así poder llegar a nuestro destino satisfactoriamente. Aquí les dejo la diferencia de hacerlo bien y hacerlo mal. El caso de la izquierda ya lo acabamos de ver. El caso de la derecha vemos que está volando en diagonal, pero está cometiendo un error. Si me dices en los comentarios cuál es el error que está cometiendo el de la derecha al planear en diagonal, te saludo en el próximo video. En el quinto tip vamos a ver cómo subir a vehículos enemigos. Este es otro tip avanzado en el que debes tener mucha rapidez tanto en los botones como en tu reacción. Así que para hacer este truco lo que debes hacer es esperar a que el vehículo enemigo venga a atropellarte y justo antes de que llegue a ti spamear rápidamente el botón de subirte a los coches. Así cuando este botón aparezca en la pantalla podrás subirte antes de que te atropelle. Para hacerlo con snowboard requiere un poco más de práctica. En este caso, cuando estás por chocar contra el vehículo enemigo, le das a soltar la snowboard y casi que simultáneamente spameas el botón de subirte a los coches. Pero ¿qué pasa cuando es al contrario? ¿Qué pasa cuando es el enemigo el que se sube a tu coche? Pues tienes dos opciones. Una, si el vehículo en el que andas no puedes cambiar de asiento, como por ejemplo puede ser una motocicleta, pues salte del vehículo inmediatamente. O dos, si el vehículo en el que andas sí puedes cambiar de asiento, como es este caso, pues hazlo inmediatamente el enemigo se suba, para que así el estafador resulte estafado. ¿Y cómo lograr todo esto sin morir en el atropello? Pues lo que te recomiendo es que si el vehículo enemigo viene de frente hacia ti, procures tener 150 de vida. Así el daño que te hace antes de subirte no te va a derribar, a diferencia de si tienes menos de 100 puntos de vida, puede que termine matándote. Y por otro lado, lo más recomendable, siempre que puedas, trata de buscar el lado lateral del vehículo enemigo. De esta manera no te hará ningún daño subirte hacia él. Y listo, ahora echarle mucha práctica a estos tips y trucos que espero te hayan servido. No olvides compartirle este vídeo a tus compas del squad para que sean los mejores de cada partida. Yo los dejo hasta la próxima entrega. Chao, chao.